Hola, bienvenidos al canal Michelle.misterios. Bueno, nuevamente con ustedes en un videito, una forma tal vez diferente. Hoy vengo a hablar con ustedes de qué son los egregores. ¿Qué son los egregores? Desde una mirada esotérica, desde siempre la mirada esotérica ocultista, pero antes de arrancar la charla, los invito a que si hay temas que no pueden llegar a entender, hay una lista de reproducción muy grande que hablo de los cuerpos sutiles del ser humano, que tienen que ver más con los cuerpos energéticos. Em, También hay videos de los arquetipos, la sombra, que hablo a través de la visión de Carl Gustav Jung, de sus estudios, de lo que él dejó como legado a través de, sí, de sus estudios y su práctica. Entonces, para que se pongan como en onda, para el que quiere empezar a entender un poco más, para investigarse y transformarse, puede ir, yo igual voy a dejar algunos videos que lleguen a estar relacionados con este tema en este mismo video abajo en la descripción. Por otro lado, los invito, atentos, los invito a mi otro canal de YouTube que se llama @comunidad esotérica. Allí es donde yo recibo a invitados, a personas que vienen a contribuir desde su lugar, desde sus estudios, de sus prácticas, em, digamos, diferentes temas. Entonces hubo ya 3 podcasts, 3 invitados increíbles, así que vayan a verlo, suscríbanse al canal, suscríbanse en este, denle like, comenten. Y bueno. O por otro lado, esto es como suelo decirle en los videos, no es una verdad universal. Estas son posturas y estudios y textos y libros que han dejado personas que han entrado en los campos del estudio de la psique y que no solamente la estudiaron, sino que la entraron en ella, la navegaron, vieron, estuvieron en contacto, desarrollaron otro tipo de ser humano con una amplitud espiritual con respecto a la visión, al entendimiento, a inteligencia, al discernimiento, a la intuición. ¿Cómo se llamaría? Pudieron empezar, supongo que a ahondar por el sendero del medio, el equilibrio entre un mundo material, físico denso y un mundo espiritual lleno de otras vidas, lleno de otras esencias, de otras conciencias, de otras energías, y pudieron ir bajando toda esa información que tuvieron durante toda su experiencia en esta estadía física, bajar todos esos planos espirituales, escribir muchísimo detalles, cosas que vieron, cosas que los seres humanos reproducimos, como son los egregores. Para poder lograr tener una perspectiva tal vez esotérica de estos temas que suelen ser abstractos, suelen ser un poquito más complejos de integrarlos, es necesario el análisis claramente intelectual, pero también tienen que abrirse a su intuición. Cuando ustedes escuchen sobre estos temas, abrirse a qué sensación a mí me está generando lo que estoy escuchando. Y también, atención, estar atento a lo que, estar concentrado en lo que se está hablando, poner la atención plena en lo que se está hablando, abrir la intuición y también con una dosis ahí, con una dosis de fantasía, que esté esa fantasía también acompañada con el discernimiento, no una fantasía y, totalmente como 100% fantasía, como para decirlo de una manera, no 100% fantasía, sino poder crear una imaginación para poder absorber estos temas, porque muchas veces hay que traducirlo a una imagen psíquica que te ayude a poder como digerir estos temas que son mucho más, como decía, bueno, sí, mucho más abstracto, en donde la mente tiene que practicar otra forma de conexión con el lenguaje, de conexión con los símbolos y de conexión con estos temas, que no es justamente los de todos los días, lo del el plano material y físico, sino con un plano mucho más sutil que no vemos, pero que cuando empezamos a estudiarlo y a entenderlo, lo podemos empezar a percibir si también nosotros queremos.
Bueno, y para arrancar con el tema de los egregores, la palabra egregor viene del griego y el significado quiere decir vigilante. ¿Vigilante de qué te preguntarás? Los egregores son acumulaciones de sustancias psíquicas creadas por la humanidad por sus correctos o incorrectos métodos de vida. Es decir, esencialmente el ser humano es un creador y que está creando en múltiples direcciones y planos. Entonces, si hacemos una pausa acá para poder entender a qué se refiere con que los egregores son acumulaciones de sustancias psíquicas. Esto quiere decir que cuando nosotros pensamos, tenemos una idea o tenemos una creencia en algo, nosotros estamos creando materia psíquica. Todo lo que pensamos y también lo que sentimos de materia emocional no es que no impacta en ningún lado. Todo esto es información y la información es energía. Está actuando en otros planos sutiles que no estamos percibiendo con los ojos de nuestros sentidos físicos, ni con los oídos de nuestros sentidos físicos, ni con el olfato, ni con el gusto de lo físico. Porque un pensamiento directamente a otra persona no podemos ver el pensamiento, pero esa persona está pensando. No la estamos viendo, pero sabemos que está pensando. Podemos hasta a veces sentir si la persona está teniendo, no discernir o darse cuenta, o tal vez sí, para aquellas personas que estén muy avanzadas en este camino del desarrollo de los clari, como se les llama. eh, pero bueno, sí saber cuando una persona está como enojada y va acompañado de una expresión de la cara. Esa energía psíquica está expresando algo en la materia. Una persona puede estar muy callada, pero también con la mirada baja y uno ya se puede leer a nivel corpóreo el contenido psíquico de esa persona, ¿sí? Entonces, eh, es información y esa información se traduce en energía que va a otros campos de realidades que van a impactar en este. A la larga o a la corta, esos campos están en resonancia con este, esos planos están en resonancia con este. Entonces, todo aquel material que nosotros liberemos a a un campo mucho más sutil, va a tener una implicancia, va a tener una forma y a la vez va a dirigir como una vuelta a este plano. Entonces, esto viene relacionado a, imagínense que uno solo tiene una creencia, y ya una creencia de uno es fuerte. Imagínense las creencias en multitudes, la cantidad de información y de energía que liberan a esos campos sutiles. Por ejemplo, las personas que pertenecen a un grupo religioso. Vamos a poner el ejemplo el catolicismo, el cristianismo. Personas que comulgan con esa religión. Tienen una creencia tan sólida de fe, que tienen una creencia, que tienen una ideología, que tienen una forma de material psíquico con respecto a eso, crean en los campos o en los planos sutiles una entidad energética que la llamamos egregor. Desde el campo esotérico se la llama egregor. Entonces, este egregor puede dominar la mente psíquica del colectivo que le esté dando ese impulso. Por ejemplo, también las personas que son fanáticas del fútbol. Hay grupos que uno se da cuenta, o hay masas de personas que se dan cuenta que es tan fuerte esa creencia que cuando se juntan, se duplica, se triplica la energía en masa de esa creencia. Pasa con artistas, cuando alguien va a un recital y va a ver a un artista, la energía que se maneja en un recital, uno mismo, nada más como espectador,
se genera toda una energía en el entorno que eso alimenta a un egregor. Ahora, si el egregor que se alimenta es bueno o malo, ya ahí entramos en otra cuestión. Pero se genera en los grupos colectivos, cuando las personas están teniendo creencias psíquicas en unión, se crean estos egregores. Llámese religión, llámese fútbol, llámese artistas de algún tipo de música, de algún género. Los egregores no son solamente sustancia o acumulación psíquica de la mente, sino también son acumulaciones de sustancias emocional, bueno, mental, etérica y física de alta vibración. Esto quiere decir que estos grupos están sintiendo, por ejemplo, un grupo que, como hoy hablaba de fútbol, que va a una cancha y se ponen a cantar la misma canción. Esos son rituales que el ser humano los pasa totalmente por alto, desapercibidos, pero son rituales en donde la gente, ya el ánimo de la gente te va poniendo como, que entras en un fervor, en una adrenalina, y uno se da cuenta de que esa energía yo no la estaba teniendo y de golpe entro a este lugar, me uno a esta masa y empiezo a sentir, es como que entras en una nube, el egregor, vamos a ponerlo así. Entonces, uno entra en ese campo de vibración, en ese mismo campo de vibración. Otra situación es cuando vamos a algún lugar y decimos, uy, acá hay mal ambiente. ¿Por qué decimos esto? ¿Cómo nos damos cuenta de que hay un mal ambiente? O vamos a un hospital y el ambiente es diferente, o vamos a un lugar, por ejemplo, a un lugar en donde se está despidiendo el cuerpo de una persona. Los ambientes ahí se notan que son diferentes. ¿Por qué? Porque la emocionalidad de las personas y la mente de las personas, ese grupo de personas, está creando una entidad en otro plano que se llama egregor y que está teniendo su repercusión en este. Y nosotros nos damos cuenta que nos llevamos a un lugar y decimos, upa, ¿qué pasó acá? No necesariamente en esos ejemplos, pero cualquier otro ejemplo que ustedes tomen de su vida cotidiana les ha pasado de sentir. Ey, o también entras a un ambiente lindo y decís, uy, qué lindo. A mí me pasó una vez que fui a unas clases de meditaciones en donde uno entra con todo el ruido, viste, del día, de estar en la calle. Y me senté y entré como en otra sintonía. Pero bueno, porque ya la gente estaba como en un modo de paz, de tranquilidad, que eso hacía que uno ingrese en otra vibración energética, en otro campo, en otra frecuencia. Y ahí estaban creando un egregor, o sea, súper diferente al que puede haber, por ejemplo, en una cancha de fútbol, en un concierto, en una iglesia. Volviendo al tema de las iglesias, porque bueno, estos egregores pueden existir de manera premeditada mucha de la población por lo general no es consciente de estas energías que manejamos, que expulsamos de nosotros cuando hay un colectivo de personas, un grupo de personas. Entonces, por ejemplo, las iglesias, la mayoría, saben trabajar con estas energías. Digamos, la magia que puede crear el ser humano. La magia descripta como un proceso que es magia para el esoterismo, o por lo menos desde esta perspectiva mía. La magia vendría a ser la unión entre la voluntad de la persona más la parte creativa que tiene que ver con la imaginación y la fantasía. Pero hablamos de una imaginación y una fantasía que se una a esta parte de la voluntad. Em, y no de volarse en como hoy se vuelan diciendo yo voy a ser millonario y no hay un contexto de información en todo eso. Porque uno no puede poner la información cuando se hace cierto tipo de rituales en la magia. No es que digo, ah, bueno, yo quiero ser millonario y ya está. Y eso se va a lograr y yo me quedo sentada esperando a que algo suceda y que el universo me dé eso que yo estoy queriendo manifestar. En realidad no sucede así la magia, eso es como la parte más superficial.
que se estudia de la magia. Hay procesos que uno tiene que aprender, hay información que poner en los campos estos, en donde no somos tan conscientes, pero cuando entramos en el mundo del esoterismo y el ocultismo nos damos cuenta de la importancia de esos campos y cómo podemos empezar a trabajar de manera eh, equilibrada de un plano al otro. Claro que esto no es de la noche a la mañana, yo no la tengo toda clara, estoy compartiendo acá lo que es mi perspectiva y un poco del camino que voy llevando, que es bastante complejo. Lleva años, yo realmente entiendo que lleva años, pero bueno, es para las personas que tienen ganas de justamente de salir de de esas, grupos de egregores que son, también se los llaman mente colmena, porque son mentes que funcionan al unísono. Otra de las cuestiones, por ejemplo, para los egregores, una que se ve acá como muy, que se las voy a tirar a ver si ustedes se dan cuenta de esto, como haciendo una relación. En, a nuestro país, Argentina, se les dijo cuando asumió este presidente que tenemos ahora actual, asumió y dijo de forma muy determinada eh, que el nivel, que no había, no lo quiero decir de la manera que se, pero bueno, dijo, porque no, si no siempre está repitiendo al campo la misma información y no está bueno. La idea es cambiar el discurso de eso. Para poder hacer modificaciones hay que cambiar el discurso y creer que ese discurso es un discurso impuesto para controlar a la masa, para hacerla sentir en crisis, para que la gente entre en crisis. Y se genera un egregor enorme negativo, como les he hablado, egregores negativos enormes, como lo podemos, si se lo quieren imaginar de una manera, como una nube enorme que que está arriba de cierto colectivo de personas que adoptaron esa creencia. Entonces, esta persona dijo, el presidente de nuestro país dijo, no hay, y todo el mundo siguió repitiendo de forma chistosa, graciosa, de forma de enojado, de forma de remeras, de chiste, algo que me parecía que no era para replicarlo, que era para decir, no, yo en esa creencia no voy a entrar, porque ¿por qué algunos sí tienen y otros no? Hay una creencia que nos están bajando y esa réplica se hace cada vez más grande, esa energía toma más poder, toma más cuerpo, toma cuerpo, toma tanto poder hasta el hecho de poder, como yo les decía, nosotros enviamos una energía en los planos sutiles, pero esa energía va a volver de alguna forma para que esa creencia se siga manteniendo, para que esa creencia siga en este plano material y dándole de comer a esa entidad que estamos creando. No tomen la entidad como una persona que nos está mirando desde arriba, tómela como un complejo energético que nosotros mismos damos vida a partir de nuestras creencias en grupo, en grupo. Entonces, em, esa energía, después de mucha cantidad de personas que la alimentan psíquica y emocionalmente a esa creencia, a ese pensamiento, esta entidad toma más fuerza, más fuerza, más fuerza, hasta volverse en este plano como un arquetipo de una persona. Hay personas, nosotros, la mayoría, estamos canalizando energías arquetípicas. Tenemos dentro de nuestro inconsciente muchos arquetipos, muchos simbolismos. ¿Esto qué quiere decir? Que son figuras que nosotros vamos a personalizar en este plano. Por ejemplo, la figura de la hija, la figura de la femme fatal, la figura de la madre, del padre. Son arquetipos. Todos venimos a representar arquetipos. El arquetipo del héroe, que en el ocultismo se lo ve a aquella persona que empieza a derribar creencias del sistema, empieza a tener una individualidad, se le llama, para no estar justamente embelesado por las energías de estos egregores que cada vez se replican más, porque estos egregores se pueden replicar también a través de la televisión, se pueden replicar a través de internet, a través de videos virales. Son creencias
creencias, fantasías, sentimientos, todo eso que ya como le digo, un grupo de personas tiene la misma creencia, la misma fantasía, la misma forma de sentir. Toda esa información se va uniendo en un campo etérico, del éter, donde está el éter. Hay en Vicente Beltrán Anglada habla de que el espacio no es un lugar vacío. El espacio es un lugar en donde hay un tipo de inteligencia y que esa inteligencia responde a la energía psíquica del ser humano. Esa inteligencia toma esa energía psíquica, o sea, energía psíquica y emocional del ser humano que va a ese campo, esa inteligencia la toma y entra a darle una, una estructura a estas dos partes. Es como que se une y forma una estructura a la que le llamamos egregor. Como les estaba diciendo, el egregor puede tomar vida a causa del odio, el miedo, el resentimiento, bueno, y entre otras emociones mucho más que el ser humano tenga reprimidas. Reprimidas también dentro de un grupo de una comunidad. Y eh, este cúmulo de energía reprimida, por ejemplo, hoy si seguimos, si vemos todavía los judíos, lo vemos mucho antes con Moisés, que es que rescata a los judíos de la esclavitud de los egipcios. Los judíos siempre fueron, desde épocas remotas, eh, corridos de su territorio, eh, hostigados, esclavizados. El egregor que se formó, que los mismos judíos crearon, ese egregor enorme que crearon, con tanta fuerza, pero no es una fuerza que se creó de un día para el otro, es de miles de años, tal vez, desde esas razas y desde mucho antes hace que esa creencia siga manteniéndose en este plano. Por eso hay muchas creencias que tenemos que empezar a soltarlas, a diluirlas y a empezar a tener una creencia individual que va a hacer que esto se vaya como yendo. También las personas se aferran mucho a sus raíces. Los seres humanos solemos aferrarnos mucho a nuestras raíces porque es lo que creemos que nos da identidad. Que la historia que pasó en mi familia a mí me da una identidad, que la cultura me da una identidad, que la sociedad me da una identidad. Eso también es una estructura que creamos de nuestro psiquismo, pero la identidad la vamos encontrando a medida que nos vamos explorando de manera individual, compartiendo con el otro, sin la imposición de que el otro tiene que creer lo mismo, tener fe en lo mismo, sentir y pensar igual, sino únicamente poder respetar el sentimiento y el pensamiento ajeno o la sexualidad ajena también. Lo que estaba diciendo hoy, que el egregor en algún punto cuando se hace tan fuerte puede volverse, eh, puede tomar vida en este plano. Eso que nosotros mismos generamos puede tomar vida en este plano como un líder carismático. Es tanta la fortaleza que un grupo le da a ese egregor durante mucho tiempo que se termina manifestando en una persona acá. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona va a tomar el arquetipo de su inconsciente colectivo donde viven todas estas energías que están predispuestas ya. Por eso muchas veces se habla de que nosotros vivimos como en una simulación o en un, en una rueda de reencarnaciones, en donde hay estructuras que nosotros repetimos, patrones que repetimos. ¿Y qué tenemos que lograr para poder salir de este, si se quiere, nivel? Es darnos cuenta, es darnos cuenta, representantes de este arquetipo, del arquetipo que las personas están necesitando para aumentar su fe.
para aumentar dar alimento a esa entidad que en otro plano está tomando cada vez más fuerza y más potencia y que se va a ver reflejado acá también en este plano. Y esto, hay muchas, como yo les decía, hay muchas personas que de esto están enteradísimos porque están hace mucho tiempo, personas que dirigen el planeta Tierra, que saben cómo se maneja a los seres humanos a través de la magia, a través de hechicería, si vamos al caso esto es hechicería, en donde lo utilizan para dominar y para transformar sociedades. Hay muchas cosas que se nos implementan. Una de las, por ejemplo, de las cosas ahora últimas de los egregor también grandes que se ve en varias partes del mundo, porque lo he visto en culturas asiáticas, en Latinoamérica, en Centroamérica, en Suramérica, en Estados Unidos. eh, el egregor enorme de la belleza, de un prototipo de belleza en donde va mucho maquillaje, mucha pestaña. eh, no, a ver, no digo que esté bien o mal, eso ya dependerá de cada uno cómo lo quiera ver, pero sí es una energía que se está acrecentando, que la estamos acrecentando nosotros a partir de que nos muestran un video y nosotros lo replicamos, lo replicamos, lo replicamos, lo miramos, lo enviamos y le damos entidad y le damos fuerza a eso que nos están poniendo, porque nos ponen cuál va a ser el video viral con respecto a un, no sé, a un tema, a un baile, a un maquillaje, un partido de fútbol, a un futbolista. Entonces, se generan, a través de videos que nos mandan, se generan cada vez más reproducciones y las personas piensan y sienten con respecto a ese tema y se crean diferentes egregores. Una cosa de loco. Esto lo que ¿Qué hace toda esta situación que nos veamos inmersos en la mente colmena? Es que perdamos el discernimiento y el pensamiento individual de la liberación de, de lo que hace es deshabilitar el pensamiento autónomo, el pensamiento que nosotros mismos reproducimos a través de, si se quiere, pueden decir, bueno, tomamos ciertas creencias, pero también experimentarlas para ver que en su vida esto tiene cierta implicancia o no, y no solamente oír lo que al otro le pasó con respecto a esta creencia. Es por eso muy importante y algo de lo que hace mucho hincapié este sendero es de el discernimiento propio. Nos podemos estar nutriendo uno con otro, escuchar el estudio y la práctica de la otra persona, las experiencias que tuvo, pero mi experiencia va a ser única. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, que lo que el otro está contándome es algo que sucedió, que es real para la otra persona, y que yo puedo tomar lo que quiera tomar de esa historia para poder reflejarla y modificar para beneficio, para estar mejor en la mía. Y a partir de ahí crear mi realidad, mi túnel de realidad a través de mi propia experiencia. Porque si no pasa esto, la mente colmena, creemos lo que nos imponen, lo que nos dicen y creemos como masa, y no a través de nuestra propia experiencia. Por eso nos cerramos muchas veces a estos temas, muchísimas veces. Porque tipo, la ciencia dice, y la ciencia dice, y ahí la gente se pone totalmente ciego a otro tipo de entendimiento. No es uno o el otro, es ver qué de todo esto está resonando conmigo. Hay algo acá muy interesante también que dice Anglada. Se dice habitualmente que el hombre tiene lo que se merece, y es verdad. El que siembra odios recoge tempestades, como decía Cristo. O el que a hierro mata, a hierro muere. Entonces, si pensamos mal, tendremos malos egregores, y si pensamos bien, tendremos buenos egregores. Después, otra cosa que a mí me interesa acá resaltar es
La energía sigue el pensamiento, siendo la energía del pensamiento una reacción del espacio. El ser humano al pensar emite radiaciones eléctricas y estas reacciones eléctricas encuentran una resistencia en el espacio. Fruto de esta resistencia es una acumulación de energía. También por eso se habla mucho de los niveles de conciencia que las personas tienen. Porque si uno tiene una conciencia direccionada hacia una transformación o puedo en principio ver mis limitaciones, ver mis oscuridades, ver mis sentimientos y pensamientos negativos y a partir de ahí quiero empezar a transformar o quiero mantenerme en una mentira para no hacerme cargo de las situaciones que me están pasando, ya sea físicas, de una enfermedad, de algo que estoy transitando, de una pérdida de un familiar, de una pérdida de un vínculo, de una pareja a nivel físico o a nivel emocional. Todo esto tiene que ver con los niveles de conciencia que nosotros manejamos. Sí, a veces es complejo poder entender que todo lo que nos pasa tiene una resonancia y una determinación en cuestiones nuestras. Siempre tiene relación con nuestras cuestiones. Nosotros queremos llamar muchas veces que es el exterior, que me hicieron, que la vida, que las circunstancias, que tiene que ver con nuestras creencias, con nuestra forma de percibir en qué túnel. Si hablamos de la percepción de la realidad, cada uno está viviendo en un túnel diferente. Hay túneles que son masivos, que es lo que venimos viendo, y hay otros túneles de existencia que son diferentes al resto y que cada persona los va creando a su gana, a sus intereses, a sus saberes, a sus deseos. Y esto implica el nivel de conciencia que la persona tiene, cuánto de sus patrones y dentro de su psiquismo quiere entrar para indagar, para cambiar lo que tenga que cambiar. Por ejemplo, la ira de un grupo grande de personas, bueno, claramente va a alimentar a una entidad en otro plano que no va a estar buena, que va a tener repercusiones muy fuertes acá. Hoy en día lo estamos viendo también. Las humanidades pasadas han creado sus egregores y esto que se le llama el inconsciente colectivo, en donde habitan todos estos arquetipos o estas energías o estos símbolos, que en realidad todo los nombres que le pongamos es información de energía, porque en esos planos más sutiles no hay materia densificada. Entonces, es formas de energías que la humanidad misma elevó o creó a esos planos y que algunas han sido muy fuertes y que siguen alimentándose hoy en día. El ser consciente de esto nos permite darle un corte a ciertas creencias, darle un corte a cierta forma de pensamiento y empezar a tener un pensamiento autónomo, mío propio, no de mi clan familiar, no de mis amistades, no de mi vínculo. Sí puedo estar en comunión con ciertas personas que estén resonando en mi misma frecuencia, pero yo no voy a tomar el pensamiento del otro. De toda la información que hay, voy a tomar, voy a procesar, voy a filtrar y dependiendo de mis intereses, es como lo voy a reflejar en este plano. Pero como digo, no es una cuestión de que, ah, el otro lo hizo, yo lo hago. No, esto tiene que ver con una creación de uno mismo. Yo me estoy creando y me estoy creando a partir de compartir con otros seres humanos, de escuchar, de leer, de ver, de aprender y tomar aquello que a mí me haga crecer, que me haga crecer a nivel mental, de sacar mis limitaciones, mis sombras, mis bloqueos y también poder salir del conjunto, del conjunto. Primero es difícil
porque vivimos como, no sé si tiene que ver con, supongo que con la sociedad primeramente y la cultura que cada uno tenga, pero hay personas, por ejemplo, que le dan mucha entidad a un cierto patrón de pensamiento familiar, porque es familiar. Y porque si vos salís de esa línea de pensamiento familiar, no perteneces ya a tu tribu. Y eso lo tendríamos como que replantearnos, eh, porque porque la idea de estar acá justamente es poder experimentarse de manera individual, pero compartiendo. Siempre compartiendo y respetando las cuestiones que tengan que ver con el otro, pero también el respeto hacia mí, hacia mis ideas o hacia mis deseos, mis sentimientos, mis pensamientos, mis creencias y mis saberes también, o mis estudios, mis prácticas. ¿Qué cosas podemos tener en consideración para salir de la influencia fuerte de estos egregores? Fortalecimiento de la libertad individual. Cuestionar las ideas limitantes. Utilizar formas de protecciones psíquicas. Por ejemplo, voy a un lugar en donde veo que se están hablando de cuestiones en las que yo no comparto, veo que esa energía se está caldeado el asunto. Está complejo y fuerte el asunto cuando entramos en un ambiente, sea familiar, de trabajo, algún lugar que tengamos que ir porque, bueno, tenemos que ir, tenemos que seguir interactuando en ciertos ámbitos en donde la gente de estas cuestiones no tiene ni idea ni tampoco se interesan en profundizar un poco más aún. Entonces, bueno, imaginar un escudo protector psíquico, un escudo de algún color claro, algún color que te resuene a vos y proteger, protegerte, psíquicamente protegerte, imaginarte. La visualización es la imaginación a través de que vos puedas proyectar esto. Que en esos planos, en este plano no se te va a ver el escudo, pero en esos planos superiores vos te estás proyectando psíquicamente. Y esa información que estás liberando se va a ver reflejada en estos planos. Y cada vez que vos creas más, porque esto siempre se trata de que la creencia y la voluntad de esa creencia, de la fe de uno, creas más que ese escudo a vos te está protegiendo, más protección vas a tener con vos mismo. Y esto es entrar a la magia, es imaginación y voluntad y direccionamiento de la mente, de las emociones también. Desenfocar la atención, si estamos en una charla en donde también se está poniendo muy intenso y hay cuestiones que uno se da cuenta, bueno, desenfocar la atención, poner la atención en otro lado. Del desarrollo psíquico tiene que ver con qué dirección yo le estoy dando a mi mente. La mente no es quien es que está en piloto automático y va para cualquier lado. Se trata de tomar las riendas de la mente y a partir de ahí direccionarla para el lado que a mí me haga crecer. Bloquear la energía es otra, bloquear la energía que estoy recibiendo, pero bueno, esto entra ya en unos campos un poco más, más de aprendizaje, como digo, de la magia. Y visualizar la disolución de ese egregor. Eh, Imaginarme, ¿no? Que le estoy quitando poder a eso, le estoy sacando poder, porque estoy fortaleciendo mi poder o con un grupo de personas. Por ejemplo, los egregores, algo para ir finalizando y cerrando, porque por ahí me llevé mucho tiempo hablando de los egregores como más, si se quiere, un poco más del lado oscuro, negativo. Pero también los egregores se pueden crear, por ejemplo, en grupos de meditación, ¿no? Esos grupos en donde las personas se juntan a meditar en donde empiezan a he participado en grupos, lamentablemente por los horarios, porque son en otros países, no coincido mucho, pero en grupos donde hacemos meditaciones guiadas, grupos de 20 personas por Zoom, y en donde se transmite energía a los seres humanos, a la Tierra. Es muy interesante porque ahí se está uniendo una información psíquica y emocional de un grupo de personas que empiezan a dirigir la energía y se siente. Quiero decir que realmente uno entra en esos campos
y es fuerte la movilización que se hace, es muy interesante. Así que bueno, es todo esto, todo esto lo que les vengo a compartir. Bueno, siempre los invito a que le den like, comenten algo que les surja, alguna duda, algo que quieran compartir también con respecto a su experiencia. Que compartan el video si hay alguien que les interesa estos temas, indagar por el ocultismo, por el misticismo, el esoterismo y todo lo que tenga ismo. Y les mando un beso grande. Los espero en este canal, los espero en el otro canal y nos estamos viendo en otro próximo encuentro.